Buen día y saludos a todos. Hoy veremos la lección número 4 de curso Mecánica de Sólidos. Estudiaremos en esta lección la definición de momento de una fuerza. Partimos entonces que cuando hablamos de momento vamos a hablar siempre de un par. Ese par en cantidades físicas, yo lo puedo determinar del producto de la distancia por la fuerza. Y físicamente nos explica los efectos de giro. Eso es, si yo tengo un sólido rígido, ya es un cuerpo con dimensiones, que aplico una fuerza, yo voy a ver dos tipos de movimiento en este sólido rígido. El primer movimiento en este sólido rígido es que él puede trasladarse en dirección de la línea de acción. Por principio de transmisibilidad, si usted aplica una fuerza a un cuerpo, ese cuerpo se va a trasladar en dirección a la línea de acción. Pero cuando hablamos de un sólido en dos dimensiones, tiene un grado de libertad rotacional. Es decir, que este sólido puede tener unos movimientos de giro con respecto a un punto cualquiera. Lo cual quiere decir que hay dos movimientos, que una fuerza puede causar varios movimientos, un movimiento de traslación al tiempo que va girando. Igual a los movimientos planetarios. Los movimientos planetarios tienen movimientos traslacionales y movimientos rotacionales en muchos ejes. El par se le llama a esta magnitud física, a este efecto de giro, que le vamos a llamar el momento, y vamos a estudiar en esta presentación cómo calcular esos momentos de giro, y que son una magnitud física igual que la fuerza. Los momentos se miden en newton por metro. Entonces esta cantidad es un efecto de giro, mientras que la fuerza que nosotros medimos en newton tiende a la traslación. La fuerza tiende a generar una traslación. Los momentos tienden a generar una rotación. Entonces los momentos son los causantes de las rotaciones y las fuerzas en sí son causantes de las traslaciones. Veamos una formulación muy sencilla para esto. Vamos a partir de un sistema en dos dimensiones y un sólido rígido. Digamos que este es nuestro sólido rígido. Que es un cuerpo que está en dos dimensiones. Y ese cuerpo que está en dos dimensiones, nosotros le vamos a definir un origen para un análisis cualquiera, un origen arbitrario. A ese cuerpo también le vamos a aplicar una fuerza, pero muy importante que esa fuerza no esté en este punto de origen que vamos a analizar. Entonces aquí tenemos, digamos que aquí en este punto A, nosotros aplicamos una fuerza F. Y lo que podemos hacer es medir cuál es el vector de la distancia. Recuerden que el par es un producto de la distancia por la fuerza. Aquí tenemos la fuerza, ahora tenemos aquí el vector distancia.
Digamos que este es nuestro vector distancia, la distancia que va de O hacia A. Y tenemos nuestro vector fuerza. Esto nos genera el par. Entonces aquí tenemos un par de una distancia por una fuerza. Y nosotros podemos convertir este sistema en este sistema que está acá. ¿El procedimiento cuál es? El procedimiento es la fuerza aplicada al final de la distancia, al final del vector distancia, se traslada hacia el origen. Entonces yo tomo esta fuerza y la traslado hacia el origen, pero cuando hago la traslación debo generar un momento. Entonces, este sistema es equivalente a este sistema de vector fuerza trasladado más un momento. Y la forma de calcular el momento es distancia por fuerza por el seno del ángulo que está entre el vector distancia y el vector fuerza. Simplemente identificamos cuál es el ángulo que se forma entre el vector distancia y el vector fuerza una vez tengamos el vector fuerza posicionado en el origen. Entonces repito, el procedimiento es, yo tengo un vector distancia, un vector fuerza, traslado el vector fuerza aquí al origen y se genera inmediatamente este momento. La forma de calcular el momento es la magnitud de la distancia por la magnitud de la fuerza por el seno del ángulo que está entre la distancia y el vector fuerza. Entonces, de esta forma nosotros podemos calcular el momento. Veamos un ejemplo sencillo. Dice, determine la magnitud del momento de la fuerza con respecto al punto O. Entonces aquí tenemos este problema físico. Tenemos un sólido rígido, en este caso tenemos una barra que va desde O hacia el extremo, hacia este extremo. Esta barra tiene una medida de 3 metros y en este extremo aplicamos entonces una fuerza de 5 kilonewton. 5 kilonewton. Vamos a convertir esto en una fuerza más un par. Entonces aquí tenemos el diagrama de cuerpo libre. Tenemos nuestro origen, que viene siendo la base de la barra. Y tenemos el vector distancia. En este caso es el vector distancia que va desde O hacia el extremo donde está aplicada la fuerza. Entonces digamos que este es O. Y el extremo donde estamos aplicando la fuerza es el punto A. Ese sería nuestro vector distancia. La metodología consiste en trasladar este mismo vector distancia tal y como está, con su misma magnitud y su misma dirección, trasladarlo hacia el origen. Entonces yo lo que vengo es, tomo el vector fuerza de aquí y lo traslado hacia el origen. Inmediatamente, apenas haga la traslación, yo tengo que generar un momento. Se genera un momento. Y el momento lo podemos computar de la siguiente forma. Recordamos que el momento en O que genera la fuerza F va a ser igual al vector distancia, que en este caso la magnitud del vector distancia es de 3 metros, por el vector fuerza, que en este caso es de 5 kilonewtons, por el seno del ángulo θ. Entonces,
Antes de eso hemos tenido que poder resolver este ángulo θ sin ningún problema. En este caso lo podemos obtener aquí. Digamos que este ángulo aquí es de 45 grados, mientras el ángulo de la barra es un ángulo de 30 grados. Por lo tanto, entonces tenemos que nuestro ángulo θ es de 75. Entonces tenemos que el momento de O con respecto a la fuerza F es igual a 3 por 5 kN por seno de 75. Entonces tendremos aquí 15 por seno de 75 y el resultado va a ser en kilonewton por metro. Entonces, este va a ser el efecto de giro que genera la fuerza aplicada en el extremo de la barra sobre el punto de origen. Para el caso de tres dimensiones, vamos a tener lo siguiente. Suponemos que tenemos nuestro eje coordenado X, Y y Z. Tenemos un origen y tenemos un vector distancia. Este vector distancia va a representar un sólido con dimensiones en el espacio. Este vector distancia representa un vector de X, de Y y de Z, que en este caso de X viene siendo la distancia de O hacia A en X, de X la distancia de O hacia A en X, que sería entonces A en X menos O en X. De Y es la distancia AY menos OY. Y de Z es la distancia de A en Z menos O en Z. Entonces, si O coincide con el origen 0, 0, 0, el vector distancia coincidirá con las coordenadas de A. Entonces tenemos ya el vector distancia. Al extremo del vector distancia podemos aplicar una fuerza F, donde esa fuerza F en el espacio tiene dimensión Fx, Fy y Fz. Lo interesante del momento de una fuerza en tres dimensiones, digamos que son los grados de libertad. Los grados de libertad se refiere a los movimientos rotacionales que yo puedo hacer en tres dimensiones. Entonces, en tres dimensiones, yo puedo hacer, un cuerpo se puede estar rotando con respecto al eje X, puede estar rotando con respecto al eje Z, puede estar rotando con respecto al eje Y. Esto quiere decir que vamos a tener un momento con respecto al eje X, vamos a tener un momento con respecto al eje Z y vamos a tener un momento con respecto al eje Y. Nuevamente esto quiere decir que la solución del momento en el espacio es un vector con tres componentes. Y la forma de calcularlo es a través del producto cruz. Recordemos que el producto cruz tiene como resultado un vector. Y la forma para calcular el momento es la siguiente. El momento de O con respecto a la fuerza F va a ser igual al producto cruzado
Recordemos que para el producto cruzado colocamos la base de donde vamos a calcular los momentos, base X, Y, Z y JK. En el segundo campo vectorial colocamos el vector distancia. Quiere decir aquí distancia en X, distancia en Y, distancia en Z. Y en este campo vectorial necesariamente el vector fuerza. Fuerza en X, fuerza en Y y fuerza en Z. Entonces, de esta forma nosotros calculamos el momento de una fuerza en 3 dimensiones a través del producto cruz. Para eso sirve en la mecánica de sólidos, el producto cruz nos determina los efectos de giros en los ejes, en el eje X, en el eje Y y en el eje Z. Recuerden que la distancia X, Y y Z es la distancia desde el punto donde estamos analizando el momento hasta el punto de aplicación de la fuerza. Y Fx, Fy y Fz es la descomposición de una fuerza en el espacio, que bien les puedo entregar una fuerza o les puedo dar una tensión o una fuerza que ustedes tengan que descomponer utilizando la metodología del lambda o cosenos directores. Entonces vamos a tener la formulación aquí. Vamos a ver que el resultado de esta operación va a ser un vector. Llamemos entonces que el momento de O con respecto a la fuerza F va a ser igual, y calculemos aquí el producto cruzado. Entonces el producto cruzado va a tener una componente en I, una componente en J y una componente en K. Entonces vamos a hacer la componente en I primero. Entonces para la componente en I, multiplicamos Fz por dy menos Fy por dz. Para la componente en J, multiplicamos Fz por dx menos Fx por dz. Y para la componente en K multiplicamos Fy por dx menos Fx por dy. Entonces vamos a tener un vector de resultado. Digamos entonces que el momento de O con respecto a F va a ser un momento en I ya vemos que esto lo que de aquí va a ser un momento en X en I más un momento en Y en J más un momento Z en K. Entonces si decimos, pues esta es la forma de calcular el momento de una fuerza en el espacio. Entonces recuerden, para calcular el momento de la fuerza en un espacio basta conocer las componentes del vector distancia, las componentes de la fuerza
y resolver el producto cruzado de esta matriz. El producto cruzado o el producto cruz la resolvemos de esta forma y obtenemos una respuesta de este tipo. Esto indica entonces que el momento X en Y es el efecto de giro en X, el efecto de giro en Y y el efecto de giro en Z. Esto puede dar inclusive que un cuerpo esté girando con respecto a tres ejes de forma simultánea, generando unos movimientos caóticos muy difíciles de describir a simple vista. Resolvamos un ejemplo de cálculo de momento en tres dimensiones. Entonces aquí tenemos un problema típico y el problema dice calcule el momento en O con respecto a la fuerza F aplicada. Entonces aquí tenemos nuestro sistema, nuestro sólido rígido en este caso sería el árbol. Nuestro sólido rígido sería el árbol. Digamos que vamos entonces a calcular cuáles son los momentos de giro que se generan en la base del árbol por causa de esta fuerza que estamos aplicando aquí. Tenemos una fuerza de 2 kN que se está aplicando y esa fuerza de 2 kN van a generar unos efectos de giro que posiblemente a simple vista pareciera que el giro más grande fuera hacia en X. Es decir, el giro más grande fuera alrededor del eje X hacia volcarse hacia ese lado. Entonces, lo primero que debemos hacer es definir todas las coordenadas del sistema. Entonces, en este problema tenemos involucrados varios puntos. Vamos a definir primero todas las coordenadas de interés en este problema. Entonces, vamos a definir el origen como nuestro punto 0,0,0. A partir de este origen, nosotros vamos a calcular el resto de coordenadas. Vamos a calcular las coordenadas del punto A. Vamos a calcular las coordenadas del punto A. Y para el punto A tenemos lo siguiente. A en X será igual a 0. A en Y será igual a 0. Y A en Z es igual a 12 metros. Ahora calculemos las coordenadas del punto B. Entonces, como coordenadas del punto B tenemos las siguientes. La distancia de B en X. La distancia de B en X, tomando X positivo en este sentido, la distancia de B en X es de 4 metros. La distancia de B en Y, tomando Y positivo en este sentido, es de 12 metros. Y la distancia de B en Z es de 0. Entonces ya hemos hecho el primer punto, ya tenemos las coordenadas del problema. Tenemos las coordenadas de A y las coordenadas de B con respecto a las coordenadas del origen. Calculemos ahora los vectores distancia. El primer vector distancia que necesitamos es el vector OA,
que este vector va a ser el vector distancia para aplicar en la fórmula de momento. Entonces, este vector distancia va a ser igual a las coordenadas de A menos las coordenadas de O, que en este caso va a ser igual a 0, 0, 12. Entonces aquí los vectores de distancia coinciden con las coordenadas de A porque estamos tomando como referencia un origen trivial. Vamos a calcular el otro vector distancia que nos interesa. El vector distancia que nos interesa es el vector de A hacia B. La razón por qué tenemos que calcular este vector de A hacia B es para poder hacer la descomposición tridimensional de la fuerza F. Entonces, para poder hacer eso tenemos que calcular el lambda y para poder calcular el lambda tendremos que calcular el vector distancia. Entonces, calculemos el vector distancia de A hacia B, que viene siendo igual al punto B menos el punto A, que también coincide con las coordenadas por el origen trivial. 4, 12 y 0. Entonces calculemos el vector lambda de A hacia B. Vector distancia lambda de A hacia B va a ser igual a 1 sobre la magnitud de AB por el vector AB. Entonces aquí tenemos donde la magnitud del vector AB va a ser igual a la raíz cuadrada de 4 cuadrado más 12 al cuadrado más 0 al cuadrado. Y tenemos que esto es raíz de 160. Calculado en la magnitud de AB, vamos y expresamos el lambda. Entonces tenemos que el lambda AB va a ser igual al vector 1 sobre raíz de 160 por el vector AB, que es 4, 12 y 0. Por lo tanto, si conozco el vector lambda, ya puedo hacer la descomposición del vector fuerza. Recordemos que un vector fuerza va a ser igual al lambda director por la magnitud de la fuerza. Esto simplemente recordando de clases pasadas cómo se descompone una fuerza en el espacio. En este caso, el vector fuerza de A a B o simplemente fuerza va a ser igual a lambda multiplicada por 2. Esto es igual a 2 sobre raíz de 160 por 4,12,0. Podemos también expresar el vector de la siguiente forma. Esto sería 8 sobre raíz de 160, 24 sobre raíz de 160, 0. Entonces, aquí, señores, tenemos la descomposición del vector fuerza en 3 dimensiones.
esta fuerza está dirigida desde el punto A hasta el punto B. De modo que ya podemos aplicar la definición. Ya tenemos toda la información para aplicar la definición del momento. Entonces, definamos entonces que el momento de O con respecto a F va a ser igual y JK, el producto cruzado. Recuerden que aquí va el vector distancia, necesariamente, repito, aquí va el vector distancia y luego el vector fuerza. Esto no es conmutativo, es decir, no va a dar lo mismo si colocas la fuerza y la distancia. Primero la distancia y después la fuerza. Entonces tenemos el vector distancia. El vector distancia es la distancia de O hacia A, en este caso es 0,0,12. Y el vector fuerza es 8 sobre raíz de 160, que es la fuerza en X, 24 sobre raíz de 160, que es la fuerza en y 0. Ahora simplemente desarrollamos este producto. Digamos entonces, momento de O con respecto a F, eso va a tener una componente en I menos una componente en J más una componente en K. En este caso, miremos entonces la componente en I. Entonces la componente en I es 0 por 0 menos 24 sobre raíz de 160 por 12. Ya tenemos entonces la componente en I. Vamos ahora hacia la componente en J. La componente en J es 0 por 0 0 por 0 menos 8 sobre raíz de 160 por 12. Entonces ya tenemos la componente en J. 0 por 0 menos 8 sobre raíz de 160 por 12. Y la componente en K. Entonces la componente en K nos da 0 por 24 raíz de 60 menos 8 sobre raíz de 160 por 0, que en este caso sería 0 menos 0. Es decir, no tiene este problema no tiene un momento en Z significativo. Simplificando tendríamos lo siguiente: momento de O con respecto a F va a ser igual a 24 por 12 entre raíz de 160 son 288 sobre raíz de 160 en I. Esto es negativo, menos 288 sobre raíz de 160 en I más
más, tenemos menos por menos da más, 8 por 12 sobre raíz de 160, que esto es 96 sobre raíz de 160 en J, más 0 en K. Y esta sería la respuesta. Momento en O con respecto a F. Vamos a llevar estos decimales. Esto es menos 22.77 kilonewton por metro en I, más 7.59 kilonewton por metro en J. Y aquí entonces tenemos la respuesta al problema. Efectivamente, lo que nos está diciendo este problema, esto es lo que evidentemente se puede observar por intuición, que si vamos a tumbar este árbol, aquí se va a generar un momento en este sentido de menos 22.7. Aquí tenemos el momento, este 22.77 kilonewton metro es la tendencia del giro del sólido con respecto al eje X. Mientras que con respecto al eje Y, el momento será en este sentido, pero tendrá un valor de 7.59 kilonewton metro. Aquí digamos que todas las unidades están en kilonewton metro. Entonces, el árbol, si va a caer, va a tender a girar hacia en X y a tender a girar un poquito en Y. Quiere decir que más o menos estará cayendo, proyectando en este sentido. Su caída puede estar proyectada en este sentido, casi que al mismo sentido de la proyección de esta fuerza en este plano XY. Entonces, muchachos, de esa forma nosotros podemos calcular el momento en 2 dimensiones y en 3 dimensiones. Para 3 dimensiones utilizamos el producto cruz y para 2 dimensiones el producto vectorial de distancia por la fuerza por el seno de ángulo entre los dos. Ahora, veremos más adelante que los problemas de 2 dimensiones también se pueden resolver de esta forma. Muchas gracias.